Bueno, grabamos la clase. Bueno, amados y amadas en el Señor, gracias por su dedicación. Eh, Hacer un paréntesis a las actividades que están haciendo, pero para ustedes, guiados por el Espíritu Santo, saben, se dan cuenta que el estudio de la palabra de Dios es lo más importante en sus vidas. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos con la lección 2 del curso Identificación Espiritual. Y vamos a continuar aprendiendo hoy sobre las denominaciones, cómo interpretan la Biblia, el desarrollo hermenéutico de algunas denominaciones. Vamos a ver cuándo comenzaron, dónde comenzaron, quiénes fueron los padres, si se podría decir, de estas denominaciones. Entonces vamos a estudiar a la luz de las Escrituras. También tuvimos la oportunidad de leer el texto bíblico que nos decía que la palabra de Dios es infalible, ¿verdad? Es la palabra de Dios misma, guiada, dictada a los escritores humanos, guiadas por el Espíritu Santo. No surgió por el intelecto humano, sino no surge por la interpretación de los seres humanos, sino de Dios mismo. Bueno, vamos a empezar postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien nos bendiga esta noche mientras estudiamos su palabra y aplicamos a nuestra vida. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del Evangelio de salvación plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, que trabajaron tan diligentemente y con riesgo personal y rechazo para restaurar este precioso mensaje del Evangelio. Hoy te pedimos que nos uses para proteger, preservar y promover el único mensaje que puede salvar. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, también damos la bienvenida a Marco y a nuestra hermana Mirta que acaban de conectarse. Los objetivos de la lección tenemos tres: examinar la vida de Martín Lutero a la luz de la interpretación de la Biblia, comparar las diferentes maneras de interpretar la Biblia, hacer una lista de equivocaciones en la interpretación de la Biblia. Esos serán los tres objetivos para, con la ayuda del Señor, estudiarlas esta noche. Bueno, hermanos, hermanas, ¿cuál fue su investigación? Yo sé que detenidamente, con atención, vieron el video, leyeron el texto bíblico que nos tocó leer, y ingresamos de una en materia. ¿Qué método de interpretar las escrituras se desarrolló en la Iglesia Católica Romana, según el video, según lo que ustedes investigaron? Adelante, hermanos, hermanas, les escucho. Un voluntario, una voluntaria que rompa el hielo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, con esta pregunta les voy a ayudar. Entonces dice que no mucho después de la época de los apóstoles, los líderes de la iglesia comenzaron a confiar tanto en las enseñanzas orales de los apóstoles, habían transmitido como guías espirituales. Estas enseñanzas orales se conocieron como la tradición sagrada, ¿verdad? La falsa creencia de que los obispos y el papa eran los sucesores de los apóstoles llegó a la conclusión de que estos hombres también eran considerados como los custodios de la verdad. Solo ellos podían interpretar con autoridad las escrituras. A través de ellos, el Espíritu Santo continuaría desarrollando la tradición sagrada. De esta la manera, la palabra de los hombres, tradición, y la palabra de Dios
escrituras llegaron a unirse como autoridades iguales, am, para determinar la verdad, lo que resultó en muchas enseñanzas no bíblicas presentes en la Iglesia Católica. Muy bien, entonces, como un resumen, aquí podemos decir, cuando el ser humano quiere, se toma la libertad, si se podría, de la palabra de Dios, se vuelve dictador, se vuelve dueño de la verdad y se olvida básicamente de la palabra de Dios. Entonces eso fue lo que estaba sucediendo. Ahora los sucesores de los apóstoles, los obispos y los papas, eh, estaban interpretando la Biblia según como ellos querían, según las tradiciones antiguas, y dejando a un lado la obra redentora de Cristo y la pura palabra de Dios. Entonces, básicamente, en otras palabras, la tradición, la filosofía y luego la palabra de Dios. Entonces, así fue como se fue deteriorando paulatinamente la enseñanza bíblica, como fue la iglesia primitiva, y así pues muchas falencias en esa doctrina. Muy bien, ya les ayudé con la primera pregunta. Ahora sí, la segunda. ¿Qué pasó en la iglesia en el año 1517? Ayer hablamos un poquito de eso. Gracias, querido Marco. Adelante, hermano. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Pues el 31 de octubre de 1517, o sea que hace unos cuantos días fue el aniversario de eso, ¿verdad? Am, Sí. el fraile Agustino, si mal no me recuerdo, es llamado Martín Lutero, inició la reforma de la fe de la Iglesia Católica Romana a través de clavar un escrito que se llamó las 95 tesis en las puertas de una capilla. Con esas 95 tesis, Lutero dejaba constancia de la inconformidad que tenía de lo que usted mencionaba hace un rato, de Ujú. la mala interpretación que tenía la ICR acerca de las escrituras, ¿verdad? En donde privaba lo que era el razonamiento humano, lo que ellos le llaman las enseñanzas del hombre sobre las enseñanzas de los escritos bíblicos. Y Gracias, querido. Ujú. ellos dio origen a la reforma de la iglesia. Hasta ese momentito había una sola iglesia, pero a partir de ese momentito ya hubieron dos identidades de iglesia, ¿verdad? Ya nació lo que se dio en llamar después la iglesia luterana. Gracias, querido hermano. Muy bien, excelente explicación. Entonces, en este año, bien decía Marco, empezó la reforma luterana. No fue otra cosa que a través del esfuerzo, la persecución que tuvo que pasar Martín Lutero, el mensaje del Evangelio, si podríamos decir, enterrado, tapado, olvidado, ignorado por tantos siglos, por las tradiciones y los escritos de la Iglesia, fue redescubierto, si se podría decir. Ahora, por primera vez en más de 1000 años, si podemos ponerle una fecha, la Iglesia Católica pues no era la única, ahora no era la única, ¿verdad? Ya había otra iglesia, como bien decía Marco, la luterana y la católica. Pero eso no iba a terminar ahí, iba a pasar muchas cosas durante la reforma. Muy bien. Excelente. Ya entrando en materia, ¿cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? No sé si dejó levantada la mano Marco o tiene una respuesta a esa No, pregunta. yo quiero participar. Adelante, hermano. Perfecto. Yo tengo en mis notas que
conforme al video y algunas otras lecturas que he realizado, que el fraile Lutero, am, hizo un análisis de las escrituras y redescubrió que la salvación no es, sintetizándolo así, ¿verdad? No es por obra, sino que solamente por la gracia de Dios y por la fe del hombre en Jesucristo. Que dicho sea de paso, era el mismo mensaje que confesaban las iglesias originales, comúnmente llamada iglesia primitiva, ¿verdad? Ujú. También Lutero restauró lo que era, o pugnó por restaurar en esos escritos de las 95 tesis, la primacía de lo que es la escritura sobre la tradición, que era la que privaba en el razonamiento católico, lo que es llamado como la sola escritura, ¿verdad? Y pugnó por la justificación del hombre, el perdón de pecados solamente por la gracia de Dios y por su fe en Jesucristo. Gracias, querido Marco. Excelente resumen. Ya hizo una síntesis maravillosa de lo que sucedió ahí. Primero, ante todo, regresar a las escrituras, a depender de ellas, que ellas sean la base principal, primordial, esencial de toda enseñanza, de toda predicación y de toda, sí, la fe verdadera. Entonces, eso fue lo primero, dejando a un lado las tradiciones. Sola la palabra de Dios no estaba amarrada, atada al ser humano. La palabra de Dios, decía Martín Lutero, tiene que estar sobre la razón humana y no al revés. Am, También decía que trascienden la razón, el entendimiento humano, y así sucesivamente, ¿verdad? Bien decía Marco, que ahí fue cuando Martín Lutero descubrió las tres solas. Somos salvos solo por gracia, solo por fe y solo por la palabra de Dios. Muy bien, un poquito más de información aquí. ¿Quiénes eran Calvino y Zwinglio? ¿Y, y en qué se diferenciaba su enfoque de la interpretación de la Biblia del de Lutero? ¿Quién eran estos dos? ¿Alguien recuerda del video? Querido Marco, Si no hay nadie más que quiera participar, yo tengo aquí adelante, en mis hermano. notas. Bueno, conforme a esta tercera pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes eran Calvino y Zwinglio? Resulta que después de que surgieron estos grupos que diferían de la fe católica y que seguían las enseñanzas que había entregado Martín Lutero, que eran llamados despectivamente Iglesia Luterana, aunque esto no le agradó nunca a Lutero, porque él decía de que las enseñanzas de la congregación de los santos que él estaba liderando no era conforme a pensamiento de hombres, sino conforme a la sola escritura, ¿verdad? Entonces, después de muchos años de que Am, estaban estas dos doctrinas, llamémosle así, estas dos identidades espirituales, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana. Surgieron otras congregaciones ahí lideradas por Calvino y Zwinglio, que diferenciaban su enfoque de la interpretación un poco en cuanto a lo que planteaba Lutero. Entonces ellos dieron origen a la Iglesia Reformada Protestante, que abarca las denominaciones que hoy conocemos como acá en Latinoamérica, como Iglesia Pentecostal, como Iglesia Bautista. Nosotros, por ejemplo, no conocemos la iglesia metodista, pero por allá por Norteamérica es bien común, etcétera. Y todas esas, ya entonces había tres confesiones, ¿verdad? O tres identidades.
originadas por Calvino y Zwingli. Gracias, querido hermano. Muy bien, entonces para completar lo que dijo nuestro hermano Marco, tenemos aquí, ¿verdad? Que Zwinglio era suizo y Calvino francés. Entonces, eran contemporáneos de Martín Lutero y fueron los fundadores, como bien dijo, de la iglesia protestante y reformada. Ya lo puso nombres concretos, ¿verdad? También debemos decir, si bien estuvieron de acuerdo con gran parte de la teología luterana, hubo grandes diferencias. Entonces, las diferencias estaban en que tanto Zwinglio como Calvino eran humanistas, ¿verdad? Eso quería decir que la razón humana, el énfasis de ellos estaba en la lógica humana. Entonces, este énfasis en la lógica afectaría doctrinas tales como el bautismo. Ellos no podían entender, decía, ¿cómo vamos a bautizar a un niño porque no tiene pecado, ¿verdad? Es un inocente, cuando la Biblia nos dice que todos nacemos en pecado, ¿verdad? Heredado de nuestros primeros padres. También decían la Santa Cena, eso es una representación no más, eso es algo que un simbolismo de lo que sucedió en la noche en que Cristo fue entregado, pero nada más. Entonces la Biblia enseña que tanto el bautismo como la Santa Cena son sacramentos instituidos por Dios, en el cual pues el creyente recibe el perdón de pecados, en el caso del bautismo, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. En el caso de la Santa Cena, recibimos el perdón de pecados porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Jesucristo al instituir la Santa Cena dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Entonces eso fue un roce entre Lutero y estos dos reformadores, ¿verdad? Entonces ah, también Zwinglio fue muy que persiguió muchísimo a la Iglesia Católica, ¿verdad? No quiso saber nada de todo lo que tenía que alguien nombrara católico era repugnante, era malo para él, entonces a veces de ahí viene esa persecución feroz a la Iglesia Católica, ¿verdad? Solo con el nombre. Entonces, por su parte, pues Lutero, eh, él rechazó aquellas cosas de la Iglesia Católica que iban en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia, pero otras cosas pues las mantuvo porque tenían conexión con la Biblia, ¿verdad? Excelente, entonces hay muchas otras cosas. También Calvino hablaba mucho sobre la predestinación, dándole razonamiento lógico. Él decía, la Biblia dice que pues nacemos, Dios nos escogió desde el principio de la creación para que seamos salvos y rápidamente él con su lógica decía también es lo mismo con la condenación. Entonces los que ya nacieron para ser condenados, ya no así Jesucristo haya muerto en la cruz, ya se van a ser condenados. Cuando la Biblia claramente nos enseña que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, a salvar, rescatar lo que estaba perdido, y entre ellos somos usted y yo. Entonces, la Biblia también nos dice que el Señor anhela, el Señor, la voluntad de Dios es que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, también tenemos ahí pasaje bíblico que nos habla de eso, ¿verdad? Que la salvación es para todo el que cree en Cristo Jesús. Juan 3:16 hasta el 19. Querido Marco, adelante. Sí, pastor, el video mencionaba que Martín Lutero no estaba en conformidad con los enfoques o los métodos de interpretación que habían adoptado Zwinglio, que era netamente humanista, en donde Zwinglio, si algo no estaba conforme con su forma de pensar, él rechazaba lo que estaba escrito, ¿verdad? Ujú. Además de rechazar todo lo católico romano, también él rechazaba incluso lo que estaba escrito en la Biblia, si no estaba conforme con su manera
humanista de pensar, ¿verdad? Por el contrario, Calvino decía, él utilizaba un método de interpretación de las escrituras radicalmente lógico. Sí. Él tenía una interpretación de de la doctrina bíblica de una manera bien lógica y esto también mencionaba el video. Calvino, perdón, Martín Lutero se lo tomó o lo achacaba como error a Calvino en cuanto a que en este caso estaría privando lo que es el razonamiento humano, la lógica humana, el pensamiento del hombre, el análisis del hombre por sobre la letra que está en las escrituras, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente, querido pastor. Ujú, Cuando algo no es lógico, entonces, ¿qué es? Porque cuando algo no es lógico se convierte en dogma. Y el dogma es un poco lo que utilizaba el catolicismo para interpretar la Biblia. O sea, lo vas a creer porque yo lo digo, pues lo vas a ujú, creer ujú, porque eh, a- eso es un dogma. Y aún si en la escritura hay textos que aparentemente se contradicen, ¿verdad? Pero, y yo creo que por ahí debió haber andado el razonamiento de Calvino cuando en su análisis radicalmente lógico difería de lo que había dicho Lutero. ¿Me podría ujú. explicar un poquito más acerca de Gracias, eso, gracias. pastor? Buena, excelente pregunta, hermano. Mire, cuando hay pasajes bíblicos, lo que hacen estos intérpretes de la Biblia es, cuando hay pasajes difíciles, ¿verdad? De entender, lo que hacen en vez de buscar, porque la Biblia usted sabe que se explica así sola, por sí misma, ¿verdad? Entonces, ese es lo divino de la Biblia. Si hay un pasaje bíblico que no entendemos, en ese momento vamos a buscar el contexto. Vamos a buscar el texto y lo que viene antes, lo que viene después, y así la Biblia se explica sola, ¿verdad? Lo que pasa con estos intérpretes de la Biblia es que si no encaja, ¿verdad? Si es difícil para las cosas, para humanamente, le vamos a dar un sentido lógico a la palabra de Dios. Usted y yo sabemos que eso hay misterios divinos que jamás vamos a entender. Y esos misterios divinos lo vamos a dejar tal y cual como están en la Biblia. Y pues el Señor ya nos ha revelado mucho más de lo que necesitamos saber, ¿verdad? Que es el plan eterno de salvación. Pero lo que hacen estos intérpretes que usan el humanismo, que usan la lógica humana, entonces, no cuadra aquí en las cosas de Dios, yo le voy a dar un sentido lógico y en ese sentido lógico explican cosas que al fin terminan siendo una interpretación personal y nada de espiritual o bíblica, ¿verdad? No sé si de alguna forma le expliqué un poquito. Simplificando sería no permiten que la Biblia se explique sola al leer los contextos y de la Biblia, ¿verdad? Sí, entiendo, pastor, hermanos, que en las siguientes clases de este curso vamos a profundizar en precisamente en esos tópicos, ¿verdad? Sí. Dónde había diferente razonamiento, diferente interpretación del texto bíblico, porque, o sea, yo entiendo que aquí se trata de estudiar la Biblia, pues no de Sí. estudiar a Martín Lutero, no de estudiar a Calvino, no de ¿Mm? estudiar a Zwinglio, ni mucho menos a la ICR, ¿va? Exactamente. Gracias por ese aclaramiento, sí, y eso es lo que estamos acá, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ver en las clases que vienen eh, la justificación, qué significa eso, ¿verdad? También vamos a ver la conversión, cómo llegamos a creer y todo esto. Las dos primeras lecciones son un poco más como una síntesis de la historia. Y en la clase de la mañana dije, y usted ya mencionó, Marco, que no estamos acá para estudiar a Lutero. Fue
un hombre, un instrumento que Dios usó, pero él fue pecador como nosotros, ¿verdad? Claro que llevó a al pueblo de Dios, a las ovejas, a Cristo. Estaban descarriadas, perdidas, mal alimentadas, desnutridas, porque no recibían el alimento espiritual ni el agua de vida. Pero eso es lo que hizo el Martín Lutero, guiado por Dios, porque por su propia cuenta no hubiera hecho nada. Bueno, un poquito el Pastor, resumen de Martín Lutero. tengo Sí, otra pregunta, pastor, y no sé si se sale el tema, me dice, pues, y nos quedamos esperando la clase respectiva. ya. Pero usted mencionó a las tres solas y yo siempre he tenido dudas porque también he escuchado otra expresión, las cinco solas, ¿ya? Entonces nosotros acá en este estudio tenemos sola escritura, sola gracia y sola fe, ¿verdad? Sí, solo las Ajá. tres. Yo también he escuchado que Y hay otras cinco. mencionan solo la otra solo Jesucristo y Ujú. soli Deo Gloria, o sea, Sí, solo solo a Dios la Cristo, gloria, ¿verdad? solo a Solo Dios la Cristo. gloria. Y Ujú. esas otras dos solas que no se mencionan acá, ¿a qué se debe, pastor? Eh, ¿O será buena pregunta. porque están implícitos en en las tres Eh, primeras solas? Eso le iba a decir, ¿verdad? Porque mencionamos solo por la fe en Cristo Jesús. Ahí está solo Cristo, ¿verdad? Y al fin terminamos dándole la honra y la gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, cuando mencionamos las tres solas, ahí estamos diciendo. Yo creo que es más como para ir separando cada una de ellas, ¿verdad? Solo Cristo, solo la gloria a Dios. Y sí, sí, hay cinco, yo he escuchado cinco, pero acá vamos a enfocarnos en las tres solas. Ahora, estas tres solas son marca registrada de la Iglesia Luterana y las Podríamos cinco decir, solas sí. son marca s- registrada de la s- Iglesia Reformada. Sí, 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 las cinco, ellos agregaron dos más, pero las tres, sí, de hecho vamos a ver ahorita que inclusive Martín Lutero hizo un escudo, ¿verdad? En el cual puso ahí alrededor las olas. Gracias, pastor. Excelente, gracias Marco. Muy bien, entonces aquí está un poquito rápidamente, vamos a pasar aquí que Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Era hijo de su padre Hans Luther, que era un minero de oficio. Después le fue mejor, compró una mina, compró maquinaria y ya pues pasó de ser empleado a tener su propio negocio. Era bien conocido en su pueblo y su deseo era que su hijo fuese abogado, ¿verdad? Abogado. Empezó a estudiar desde los 5 años, colegios pagados y todo eso. Era un muchacho muy, muy brillante. En 1505, Lutero juró convertirse en monje y pronto ingresó al monasterio agustino en Erfurt, Alemania, ¿verdad? Ahí le pasó un incidente que iba viajando y una tormenta casi lo mata y él, al sentir el temor de la muerte, prometió hacerse monje, dejando a un lado las leyes, cosa que no le agradó para nada a su papá, ¿verdad? Estaba muy molesto cuando él pues ya se ordenó de sacerdote. El 31 de octubre de 1517, Lutero colocó un documento ahora conocido como las 95 tesis en la puerta de la iglesia principal del castillo de Wittenberg. Am, Martín Lutero, desde que entró en el seminario, en el convento donde estaba, estudió diligentemente la palabra de Dios. Estudió como nunca nadie antes lo había hecho, ¿verdad? Ninguno de los sacerdotes que estaban ahí. Pero no encontró paz. Todo lo contrario, veía a ese Dios como un Dios lejano, como un Dios que estaba enojado con él, que nada de lo que le hacía, de lo que Martín hacía, le agradaba a Dios, se lastimaba, se castigaba, se hacía sacrificios y no encontró nada. Hasta que un día encontró el consuelo, la paz, la gracia
en Romanos 1:17 que dice, el justo por la fe vivirá, no por las obras. Entonces ahí fue como un antes y un después. Martín Lutero pues vio a Dios como el Dios de gracia, de misericordia. En 1521 comenzó Martín Lutero ya con ese gozo, con esa alegría, empezó a ver las falencias de la iglesia católica en aquella época que se había olvidado de la palabra de Dios y que estaba la pugna de los poderes, de los papas, de los obispos, de los reyes, de los políticos, y todo era una mezcla completamente irracional, si se podría decir, dejando a un lado completamente la palabra de Dios. Habían sacerdotes, habían eh, que ni siquiera sabían el Padre Nuestro, que cuando iban a los pueblos a enseñar, se emborrachaban, no enseñaban nada y eso le molestaba a Martín Lutero. Entonces, por eso él empezó a escribió muchos libros y luego, pues, Lutero fue convocado en este año 1521 a una reunión en Worms. Se encontró con la demanda de retractarse de todos sus escritos y ahí fue como Martín Lutero, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Frente a todos sus enemigos, él dijo, no puedo retratarme, a no ser que ustedes me muestren con la Biblia que todo lo que yo he escrito he cometido algún error, ahí sí me retracto. De lo contrario, no puedo hacerlo. Su conciencia no le dejaba en paz y pidió al Señor que lo ayudara. Entonces, pues ya, después de eso fue declarado, fue excomulgado, le dieron el permiso que cualquier persona lo matase. Tenía unos amigos ahí que lo capturaron y lo llevaron a un castillo. Fue ahí donde tradujo la Biblia del latín. Bueno, más él fue más allá del griego, del hebreo, al idioma común de la gente, ¿verdad? 1525, Lutero se casó con Catarina Bambora, que dicho sea de paso, ella era una monja que había salido del claustro, había dejado el convento, se casaron, tuvieron 6 hijos. Martín Lutero fue un gran maestro para sus hijos. Él eh, en este año vio la imperante necesidad de enseñar a los muchachitos la doctrina cristiana y Lutero publicó 2 catecismos como ayuda para la enseñanza de las escrituras, el catecismo menor para los niños y el catecismo mayor para los adultos. Él siempre se enfocaba, decía que el jefe de la casa, el líder del hogar, es el encargado de enseñar a sus hijos la doctrina bíblica, ¿verdad? Entonces, un recordatorio para nosotros también que a veces no lo hacemos eso. Entonces, estos catecismos fueron hechos de una forma maravillosa porque explica los 10 mandamientos de una forma tan clara y concreta. Dividió el credo apostólico en 3 partes, en 3 artículos. Habló del bautismo, de la Santa Cena, con explicaciones maravillosas, con pasajes bíblicos, para que la gente esté preparada y preparen a sus hijos en sus casas. 1546, el 12 de febrero de ese año, Lutero murió por causas naturales. Él se enfermó gravemente hace unos 5 o 6 años antes de esto. Todos pensaban que iba a morir, pero después se recuperó, me escribió muchas cosas más y al fin murió, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí está lo que la enseñanza luterana, la enseñanza de Academia Cristo, las tres solas, ¿verdad? Entonces, sola gratia, sola escritura, sola fide. Entonces, en nuestro castellano sería sola gracia, sola fe y sola escritura. Ahora, ¿qué significan estas 3 solas
en la vida de un creyente. ¿Qué significa esto para usted? Querido Marco, adelante. Bueno, con sola gracia puedo citar Efesios 2:8, ¿verdad? Donde menciona que nosotros somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Y ahí mismo explica el sola fide, ¿verdad? Gracias, querido Marco. ¿Alguien más? Bueno, podemos mencionar el pasaje bíblico, ¿verdad? Que de Efesios 2:8 al 9, que dice, por gracia ustedes son salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la gracia? Vamos a separarlas cada una y a meditar en ellas, a pensar en ellas. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, es el agape de Dios que Él nos ha dado a nosotros sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿verdad? Esa es la gracia, un favor, algo que nosotros no lo merecíamos, que no lo buscamos, sino que Dios, lleno de misericordia, lleno de gracia, nos los dio a nosotros. Entonces, por eso que la salvación es un regalo de Dios. Yo no he hecho absolutamente nada para ganarme ni para merecerlo. En las cosas del reino de los cielos no es cuestión de merecimientos, sino de la compasión, de la misericordia y de la gracia de Dios que tiene para nosotros y nos muestra en la obra redentora de Cristo. Entonces podemos decir que la gracia es el regalo eh, personificado en Cristo Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Muy bien, la fe, sola la fe. ¿Qué es la fe? La fe también, al igual que la gracia, es un regalo de Dios y no llega a nosotros porque seamos buenas personas, porque nos portemos bien. No llega a nosotros de la noche a la mañana, sino que es un regalo que Dios nos da a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es quien siembra la semilla de la fe en nuestros corazones. Esa semilla germina y de ahí de esa semilla surge una plantita y esa plantita el Espíritu Santo lo riega, lo coloca abono, lo cuida de las malezas, del sol, del viento, de la demasiada lluvia. Y así es como esa planta va creciendo y así es como somos nosotros los cristianos. Sola la fe. La fe es un regalo de Dios también, ¿verdad? Entonces, si la fe, si la gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? El Señor bien puede quitarnos. Si el creyente rechaza la palabra de Dios, le resta importancia a la obra redentora de Cristo o se olvida de su Salvador, el Señor no tiene ningún problema de quitarnos la gracia, la fe y entregárselo a alguien que lo valore. Por eso, amados y amadas en el Señor, es un tesoro que el Señor nos ha dado y ese tesoro lo encontramos todos los días en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está Jesucristo, está el cumplimiento perfecto, está, bueno, antes las profecías de que el Mesías iba a venir desde Génesis hasta Apocalipsis. En las Escrituras encontramos la verdad inalterable de la misma boca de Dios, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sin agregarle, sin quitarle, tal y cual como está, como Dios lo ha escrito a través de sus escritores humanos, así la vamos a creer, así la vamos a enseñar y así la vamos a defender, ¿verdad? Las tres solas están ahí. Resumiendo, somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús y solo y únicamente por la palabra de Dios, que es la fuente,
de toda nuestra enseñanza, el fundamento de nuestra fe. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre estas tres solas? Y como bien decía Marco, aquí también dicen que las otras denominaciones tienen dos solas más, algunas contienen cinco solas, agregando solo Cristo, solo a través de Cristo y solideo, como decía nuestro hermano, solideo gloria, solo a Dios la gloria, ¿verdad? Eh, sí, eso es lo que podemos decir sobre las tres solas. Entonces, usted y yo somos receptores de esta bendición, ¿verdad? Entonces, regocíjense en el Señor, que nada de las tradiciones, que nada de la razón humana está sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única autoridad en la tierra que nos da el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, porque ahí encontramos a Cristo Jesús. La diferencia en interpretación, ¿cuál es la autoridad? Vamos a ver, para nosotros la autoridad es la palabra de Dios, pero para otras denominaciones da igual. Si lo ponemos en la balanza, tanto las escrituras como la sagrada tradición o la filosofía, esta doctrina enseña que no pesa más la escritura, pesan iguales. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Que le estamos poniendo al Dios en la balanza humana y no en el lugar que a Dios le pertenece su palabra. Dice, note las autoridades que determinan la verdad de la escritura, tradición y el magisterio de la iglesia. Ellos solamente tienen, ¿verdad? Todavía existe la creencia y la enseñanza de que únicamente la Iglesia Católica Romana es la única iglesia que tiene la salvación. Todas las demás son equivocadas y no tienen la salvación. Entonces, ¿por qué? Porque hay un obispo, están los papas. El papa es la máxima autoridad, por lo tanto, él si quiere cambiar algo, lo hace y si quiere quitar algo, lo hace porque según ellos creen que él es la máxima autoridad de de la iglesia en la tierra. Muy bien, muchas enseñanzas que se encuentran en la Iglesia Católica no se encuentran en la Biblia. Eso también porque este va más de las tradiciones. La mañana hablábamos un poquito cuando el ser humano, vamos a ponerlo así, el ser humano, nosotros somos tercos por naturaleza, ¿verdad? Si estos líderes, estos obispos, estos papas pensaron algo, hicieron algo y basaron su enseñanza en alguna tradición, y hicieron una conexión ahí con la palabra de Dios. Eso quedó escrito para ellos en piedra y no va a ser cambiada o alterada. Entonces, de ahí viene la falsa enseñanza, dejando a Cristo en un lado, enfocándose en las obras humanas, en los sacrificios humanos, en lo que el ser humano tiene que hacer para agradar a Dios, pero a Cristo lo hacen pequeño y a veces, créame que es triste decir, pero Cristo no está en sus enseñanzas. Y si Cristo no está en la enseñanza de una doctrina, ya no es doctrina, ya no es religión para nada. Otras seguimos, dice las iglesias pentecostales, históricamente, ¿cuál fue la diferencia entre Lutero y Calvino y Zwinglio? ¿Cómo interpretaron las escrituras? Bueno, afirman que solo la escritura es su autoridad, pero en la práctica hacen que la Biblia se ajuste a la razón humana. ¿Nota usted algo que no va acorde a la palabra de Dios en esta expresión o no? Dice la primera parte, sí, sí afirman que solo la escritura es su autoridad, pero en la práctica hacen que la Biblia se ajuste a la razón lógica humana.
¿Cuál sería un ejemplo de eso, hermanos, hermanas? ¿Pueden pensar en eso? ¿Algún ejemplo? Marco, querido, adelante. Gracias por... Usted lo mencionaba hace un rato, pastor, lo que es llamado a la predestinación, ¿verdad? Ujú, En las iglesias protestantes reformadas hay algunas que son, le llaman calvinistas y otras que le llaman arminianistas, y todo esto se debe a que unas interpretan que por ejemplo, que la salvación del hombre, el hombre es para todo el hombre, para todo hombre, o sea, lo que dice la Biblia, ¿verdad? ujú, Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree sea salvo, ¿verdad? Pero ujú, otros dicen, no, es que Cristo murió solamente por los que creen en Él, pues y se sacan de la manga de la camisa algunos textos por ahí que los acomodan para decir de que Cristo o Dios en su previo conocimiento ya sabía quiénes iban a creer y que a estos los escogió y los santificó, como dice Pedro en el versículo 1, ¿verdad? Que ujú. fuimos escogidos en base a su presencia y fuimos santificados con santificación de espíritu los que creímos. O sea, entonces en ese caso ya no serían todos, ¿verdad? Cito eso como un ejemplo. Exactamente. Ujú, exactamente. Muy bien, excelente ejemplo. Entonces, eso pasa. Dicen si creemos, sí, pero hay que meterle la lógica, ¿verdad? La conveniencia humana. Entonces, y eso ya no es doctrina pura. ¿Por qué? Porque aquí estamos poniéndola. Cuando ponemos la razón, la lógica humana, estamos poniendo, haciendo nuestra cooperación, ¿verdad? Decimos, "Ah, yo voy a hacer algo. ¿Verdad? Yo voy a hacer algo. Está bien que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero eso no es suficiente. Yo voy a echar mi granito de arena, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, ¿qué está pasando? Entonces, estamos diciendo, aunque no lo digamos de frente, pero estamos diciendo que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no era suficiente. No era suficientemente Dios para pagar los pecados del mundo, para cumplir las demandas, las exigencias que Dios requería para salvar al mundo de sus pecados. Hay otros ejemplos concretos, ¿verdad? Como el bautismo, la Santa Cena. eh, Hay otros como la segunda venida de Cristo, el milenialismo, entre tantas cosas. Entonces, las cosas de Dios quieren darles razonamiento humano. Y eso sí afecta en nuestro pensamiento, ¿verdad? De ver a Dios, de mantener ese balance entre la razón humana y la obra de Dios. La Iglesia Luterana, querido Marco, adelante. Pastor, eh, cabe mencionar porque algunas de esas diferencias de interpretación realmente no son como doctrinas fundamentales, ¿verdad? Por Claro. ejemplo, los que son amilenialistas, los que son pretribulacionarios, como se me lengua la traba, Ujú, pretribulacionarios, los que creen en un milenio, los que creen en un rapto, son como doctrinas que no son fundamentales, pero muchos de allí se agarran para dividir, ¿verdad? Y ese es el origen de tanta denominación dentro de la Iglesia Reformada Protestante. Existen miles de denominaciones y otras más que van a surgir probablemente a lo largo del tiempo porque, pues sí, yo tengo la razón y vos no, entonces yo no me puedo unir con vos, eh, pero muchas veces no son doctrinas fundamentales como, por ejemplo, la salvación, ¿verdad? Por ejemplo, la deidad de Cristo, ¿verdad? Que el que no cree que Jesucristo es Dios automáticamente está condenado, pues, ¿verdad? Y esa sí sería como una doctrina fundamental. No sé si está de gracias. acuerdo, pastor. Súper de acuerdo, sí. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Que hay denominaciones que son trinitarias y otras que son unitarias, ¿verdad? Entonces ahí que estamos
dejando a un lado la obra redentora de Dios Padre, Dios Hijo y No se Dios escucha, Espíritu pastor. Santo. Sí, 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 Víctor, claro, clarito. ¿Tenía un comentario, hermano? Bueno, seguimos, hablamos de la iglesia luterana y luego vamos a sellar, terminar con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, las escrituras son la única fuente y autoridad de doctrina y práctica. Otra vez dice, las escrituras son la única fuente y autoridad de doctrina y práctica. La Biblia debe interpretarse a sí misma, ¿verdad? No sé si el otro día o ayer o el lunes usamos la analogía, ¿verdad? Que decía que la Biblia es como un león, ¿verdad? Un león se defiende solo, nadie lo tiene que defender. A veces cuando el ser humano quiere defender o cuidar a la Biblia, según su propio pensamiento, racionamiento, estamos yendo contra la voluntad sagrada de Dios, ¿verdad? Hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana. La razón humana debe estar subordinada a las escrituras y no al revés. Una de las doctrinas, ¿verdad? Este, una de las enseñanzas bíblicas es la Trinidad. Humanamente no podemos eh, entenderla, ¿verdad? Va más allá de mi razonamiento humano. ¿Cómo puede ser posible, verdad? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero la Biblia me enseña que esa es la verdad y yo le creo a Dios, ¿verdad? Porque Dios es más sabio, más poderoso 1000 veces que yo. ¿Quién soy yo para desafiar a Dios? Alguien dijo una vez, querer entender los designios divinos con nuestro razonamiento humano es perder dos cosas. La primera, la razón humana, porque nunca vamos a entender las cosas de Dios y vamos a volvernos locos literalmente. Y la otra es perder la salvación, porque queremos a Dios ponerlo en una caja que es nuestro cerebro limitado, ¿verdad? Y si no pasa eso, pues, ¿verdad? Inventamos cualquier cosa para, como bien dijo este Marco, yo tengo la razón. Y eso no es bíblico, ¿verdad? Porque el único que tiene la razón, el único que tiene la verdad inalterable, incambiable eh, eh, e indestructible es Dios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, eh, vamos a decir esto con toda honestidad del mundo, ¿verdad? Eh, el día que el Señor nos lleve a su reino eterno, Él no nos va a preguntar de qué iglesia vienes. Tú eres luterano, ven para acá. Tú eres bautista, ven para acá. Tú eres católico, ven para acá. No. El Señor va a ver la fe, va a ver nuestros corazones, ¿verdad? El Señor conoce a los suyos, ¿verdad? Es por eso que el Señor nos exhorta a estudiar diligentemente su palabra, a ser eh, conocedores de la palabra de Dios, a conocerlo de cerca a nuestro Señor, a conocer la palabra de Dios. Eh, Como ya dijimos anteriormente, cuando hay textos difíciles de entender, vamos a leerla, toda la Biblia, vamos a leerla, estudiarla y el Espíritu Santo nos va a revelar las cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? Pero si no estudiamos la Biblia, cualquiera nos va a engañar, cualquiera nos va a mentir y cualquiera va a llevarnos, como decía la palabra de Dios, como el viento, zarandearnos de un lugar, de un lado a otro. ¿Ah? ¿Qué otras autoridades, fuentes de verdad, entre comillas, podría desviarnos?
si permitimos que influyan en nuestra interpretación bíblica, aquí hay algunas, ¿verdad? Revelación directa o continua, todavía se ve hoy mucho en día en algunas denominaciones cuando los predicadores dicen: anoche tuve una visión, el Señor me dijo que les diga esto, que haga aquello, ¿verdad? Ya tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Ya tenemos todo lo que iba a suceder, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder mañana. Ya se cumplió las promesas de enviar un Mesías prometido. El Mesías prometido vino a la tierra, cumplió la obra de salvación con su muerte y gloriosa resurrección. Está sentado a derecha del Padre y desde allá vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya no hay nada nuevo bajo el cielo que no se haya cumplido en Cristo Jesús, ¿verdad? También hay otras a ver, presuposiciones falsas. También esto podemos ver aquí que este, también la gente piensa que algo va a pasar o que ya pasó, que va a suceder tal y cual como algunos piensan, ¿verdad? Algunos interpretan la Biblia a la luz de lo que han aprendido acerca de Dios, de sus padres, de sus abuelos, y eso es lo que ellos saben, ¿verdad? Si alguien viene y dice: abre la Biblia, léela, van a decir: no, lo que yo creo está bien porque así me enseñaron mis padres, aunque estén equivocados, ¿verdad? También vemos el camino del Eso fue mundo. un poco Sí, lo que le pasó a Zwinglio, ¿verdad? Que sí, él había creído mucho en el humanismo y también lo que le pasó a Calvino, que él era muy dado al razonamiento lógico, pues. Entonces ellos estaban interpretando las escrituras desde ese contexto mental que ellos tenían. Ellos presuponían, conforme a esos lentes, llamémosle así, como conforme a esa forma de pensar, interpretaban las escrituras y eso era la verdad para ellos. gracias, hermano querido. Muy bien, sí, es verdad, eran tan estudiados, el uno era abogado, ¿verdad? Que decía, pues, o sea, combinar las dos cosas a ver qué sale de aquí. El camino del mundo, tristemente, la palabra de Dios, usted y yo sabemos que cada día es expulsada de los hogares, de las escuelas, de los gobiernos y los resultados son nefastos, ¿verdad? En primer lugar, podemos ver que la ciencia se ha encargado en decir que no existe Dios, no existe la creación. Inventan un montón de cosas, ¿verdad? También ha llegado a existir esa, para que todo el mundo esté contento, ¿verdad? Vamos a creer un poco de la evolución y un poco de la creación y así todo el mundo está tranquilo, ¿verdad? Hay una religión inclusive que se llama Christian Science, creo que es, y todo eso. También hay otros factores que el mundo, yo veía de cerca en el país donde vivía antes, en Norteamérica, y cualquiera podía hacer lo que quiera y nadie le decía nada, ¿verdad? Decía: no, está bien, es algo que la persona quiere ser, no importa lo que sea, ¿verdad? Todas esas corrientes del mundo cada día quieren silenciar el cristianismo. Esa es su meta, porque nos tratan de anticuados, nos tratan de intolerantes, nos tratan de muchas cosas, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que nos mantenemos firmes, recordando lo que dice la Biblia: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, ¿verdad? Otra cosa, las emociones y las experiencias, ¿verdad? Entonces, a veces también el cristianismo hoy en día se ha vuelto muy emocional, ¿verdad? Mientras más emociones mostramos, pareciese que estamos más conectados con Dios. Mientras más, perdone la expresión, le ponemos a trabajar al Espíritu Santo, somos la mejor iglesia de la tierra, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo silenciosamente dentro de nosotros
hace una obra monumental más que hacer un teatro en un campo, en un estadio de fútbol o lo que sea, ¿verdad? Entonces, a veces las emociones nos engañan. El apóstol Pablo es una muestra de eso. Él era un hombre muy emocional, era un hombre que no pensaba en las consecuencias, se daba el primer brinco y no importaba si abajo había un abismo y ahí se lanzaba, ¿verdad? Entonces, lo triste es que a veces la gente vive de las emociones y no de la palabra de Dios y no del evangelio de salvación y vida eterna, ¿verdad? Y abajo, como dice un versículo, ya mencionaba nuestro hermano querido Marcos, ¿verdad? Un versículo de la Biblia sacado de contexto, alguien dijo, es un buen pretexto para enseñar falsa doctrina, ¿verdad? Y aquí terminamos con el pasaje bíblico. ¿Qué les dijo el apóstol Pedro a sus oyentes a quienes les envió la carta? Él les dijo algo maravilloso, les dijo, yo sé que ustedes conocen las escrituras, yo sé que ustedes han recibido el perdón gratuito de su Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que ustedes de cerca han visto ese cambio espiritual que Dios a través de su palabra, del Espíritu Santo, ha hecho en su vida. Y él decía ahí mismo, ¿verdad? Pero yo sé también que ustedes son olvidizos, que fácilmente se olvidan. Y él decía, recuerden lo que Cristo hizo por ustedes. Nunca se olvide, ¿verdad? Ese también es para nosotros un recordatorio. ¿A quién le creemos nosotros cuando leemos la palabra? ¿A Dios o al ser humano? Le creemos a Dios, que está sobre el razonamiento lógico o humano, está Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hay algunas cosas difíciles, que el Señor nos lleve a, ¿verdad? A estudiar la palabra de Dios y será ella la que se interprete a sí misma. En el tiempo de Dios, ella nos mostrará, la palabra de Dios nos mostrará lo que el Señor nos quiere decir. Un voluntario, la voluntaria que me ayude con el texto bíblico, un fragmento de lo que nos tocó leer de Primera de Pedro 20:21, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Eh, adelante. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, querida Marisabel. Muy bien. Entonces, si eso nos dice la Biblia, ¿quiénes somos nosotros o quiénes son las personas para cambiar los designios de Dios o las palabras de Dios, la sabiduría de Dios, los planes perfectos de Dios para nuestra salvación eterna? Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? ¿Cuál es lo que hemos aprendido? ¿Qué punto principal podemos guardar en nuestros corazones? Estudiar la palabra de Dios para que nadie nos engañe. ¿Verdad? Me encanta recordar la historia cuando el apóstol Pablo y Silas fueron expulsados de Tesalónica. Ellos fueron a un pequeño pueblito que se llama Berea. La gente de Berea era muy linda gente, amables. Los recibieron a Pedro y a Silas con toda avidez y pues estaban contentos de que venían predicadores a enseñar la palabra de Dios. Lo recibieron con toda avidez y se sentaron a escucharlo, ¿verdad? Pero esta congregación abrían los pergaminos e iban comparando cada palabra de lo que el apóstol Pablo y Silas
enseñaban o predicaban para ver si era verdad, si coincidía con lo que ellos habían estudiado de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso cuando vamos a nuestras iglesias? ¿Cuántos de nosotros abrimos la Biblia aunque está en nuestro propio idioma? No muchos, ¿verdad? A veces creemos lo que los pastores dicen, lo que los sacerdotes dicen y estamos tranquilos. Decimos, sí, ellos son llamados por Dios. Ellos son perfectos. Ellos dicen la verdad cuando en realidad el único buen pastor, el que nunca nos falla, el que nunca nos traiciona, el que nunca nos miente, ese es Jesucristo. Y la única verdad eh, incambiable, incorruptible, indestructible es la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre esta lección? Yo sé que ha sido mucha información, mucha historia, pero poquito a poco vamos volviendo a las escrituras, a los pies de Cristo. ¿Alguna pregunta, duda? Y si no, cerramos con una oración. Bueno, Padre Celestial, te damos infinitas gracias postrados a tus pies. Te damos gracias por el bendito privilegio que nos das de abrir tu palabra y encontrar la verdad. Allí encontramos la paz espiritual que solamente lo recibimos a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Padre eterno, llévanos a tus pies, como hizo María cuando Jesús llegó a su casa, postrada a sus pies, escuchaba con atenta las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos, Padre amado, a hacer lo mismo. Ayúdanos a valorar el sacrificio que hiciste de rescatarnos de la muerte del diablo y del infierno. Ayúdanos, Padre amado, a atesorar tu palabra, pero también a defenderla de los ataques de los enemigos de Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, para que cada día ellos se alimenten del pan de vida que es tu palabra, se alimenten del pasto fresco y precioso que igual es tu palabra, Señor. También se beban del agua de vida, que es fuente de toda santidad. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles espiritualmente y siempre llévales, Señor, a tus pies. Que tu Espíritu Santo les abra el entendimiento para que puedan entender tu palabra, aplicar a sus vidas y compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan todos una Amén, bendecida amén. noche. Gracias, querido Marco, por ayudarnos en la clase de esta noche. Que Dios les